Bueno, vamos a continuar con propiedades de la clase de Schwartz. Recuerden que esto es para ver la transformación Fourier que nos va a ayudar a caracterizar espacios de Sobolev. Entonces, vámonos con la proposición 2. Proposición 2. Primer inciso, S está contenido en LP de Rn para toda P mayor o igual a 1, menor o igual a infinito. ¿Okay? Y ojo, muchas veces se le pone S de Rn, porque bien podrías estar hablando de las funciones en la clase Schwartz sobre R, ¿no? Pero aquí se debe entender, no estamos en Rn, en general estamos en R. A menos que les diga otra cosa. Es 1 y 2. S es denso en LP de Rn para toda P mayor o igual a 1, menor a infinito. Menor estricto. P mayor o igual a 1 y menor estricto que infinito. ¿Okay? Mis alumnos, exalumnos conocen estas propiedades. Traten de tener un poco de paciencia. Vamos a ver otras cosas además de esto. Necesito que todos lo tengan a la mano. Ajá. En sí, 1 es parte de la demostración de 2, ¿no? Porque si yo quiero demostrar 2, pues lo primero que tienes que probar es que ese está en el contenido en LP. ¿Ok? Entonces, la demostración, fíjense, aquí sí es para toda P mayor o igual a 1, incluso el caso infinito, pero el caso infinito ya habíamos quedado que ya estaba hecho. ¿Por qué? Déjenme escribirlo. Era de la definición de una función en la clase Schwartz. F está acá, entonces el módulo de F es menor o igual que alguna constante C0 por 1 más X a la M para todo M, ¿no? Esto es parte de la definición. Para todo M en la clase Schwartz con N0, ¿sí? Entonces, en particular, tenemos que F está acotada, ¿no? Lo que quiere decir que F está en el infinito. ¿Ok? Esto es en particular, ¿sale? De hecho, cualquiera de sus derivadas tiene la misma propiedad, ¿sale? Bueno, entonces vámonos al caso P mayor o igual a 1, menor estricto al infinito, ¿sí? Entonces tenemos que la integral en Rn del módulo de f de x a la p respecto de x es menor o igual que una constante por la integral en Rn de 1 más x a la m por p, ¿sí? Simplemente de esto, ¿va? Entonces, ¿de qué trata la prueba de 1? Pues encontrar alguna m para el que esto es una integral finita. Ahora, lo bueno de esta integral, que ya deben conocer, es que es muy fácil de calcular, porque es una integral que nada más depende del radio, ¿sí? Entonces, para calcularla hacemos lo siguiente, que ya, cosa que deben conocer, y si no, repásenla, ¿sí? Donde la integral en Rn, ¿no? La integral en Rn respecto de x de 1 más la norma de x a la m por p, pues esto yo lo puedo escribir como el límite cuando r tiende a infinito de la integral sobre la bola del radio r con centro en 0 de dx sobre 1 más x a la mp. ¿Okay? Eso es si existe. ¿Okay? Si existe, esto es una función continua y si asumen que existe, pues pueden hacer eso.
No hemos probado que existe, pero el chiste es que vamos a encontrar una m para el cual existe. Entonces todos estos cálculos van a ser válidos. Ajá. Ahora esto es igual usando coordenadas polares, porque ese es el chiste de irnos a la bola. Esto es la integral de 0 a r de la integral sobre la frontera de la bola de radio ρ con centro en 0 de sx de ρ sobre 1 más la norma de x a la mp. Ajá. Entonces esto significa elemento diferencial de superficie parametrizada por x. La superficie es la frontera de la bola de radio ρ y el radio está corriendo desde 0 hasta r, ¿no? Entonces así, esas son coordenadas polares en varias variables, ¿no? Entonces así la esfera, la bola más bien, la estamos como mapeando desde, más bien la estamos obteniendo como la unión de todas las esferas desde radio 0 hasta radio n. ¿Okay? Digamos, es una interpretación de esta fórmula, pero es la fórmula de coordenadas polares en RN. ¿Sí? Bueno, y ese es el chiste, ¿ok? Como es radial, usas coordenadas polares y entonces lo único que tienes que fijarte es en la integral radial, porque fíjense, si nosotros hacemos la integral de superficie, la integral de superficie va parametrizada por x, pero ojo, va parametrizada por x, pero esto tiene que ser evaluado en la frontera de la bola, ¿no? Entonces esto vale ρ, ¿ok? Entonces esto es igual a el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de la integral sobre la frontera de la bola de radio ρ con centro en 0, y escribo lo mismo de sx de ρ 1 más ρ a la mp. Ajá. Pero ahora vamos a hacer el cambio de variable x igual a ρ por eta. Ajá. Este cambio de variable, ¿qué hace? Lo vamos a hacer en la integral de superficie. Este cambio de variable, ¿qué hace? Este cambio de variable me está mandando la frontera de la bola de radio ρ ¿en quién? Pues me lo está mandando en la frontera de la bola de radio 1 con centro en 0, ¿no? O sea, aquí dice, ¿ok? Si tú estás en la frontera de la bola de radio ρ, la norma de x debe ser ρ. ¿Eso qué quiere decir? Que la norma de eta debe ser 1. Entonces pasas de esta a esta, ¿sí? ¿Quién es el jacobiano del mapeo? Ya lo deben saber, es ρ a la n menos 1. El jacobiano de este mapeo es ρ a la n menos 1, ¿ok? Y entonces nos queda que esto es igual a el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de la integral sobre la frontera de la bola de radio 1 con centro en 0 de ρ n menos 1 sobre 1 más ρ mp de s eta de ρ. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Y el hecho de que el jacobiano sea esto es de una formulita que también ya deben conocer, ¿no? Porque me dice que el área, digamos, de la frontera de la bola de radio ρ, con centro en cualquier lugar, en 0 por ejemplo, es igual a ρn menos 1 por el área de la frontera de la bola de radio 1 con centro en 0. ¿Sí? Entonces estas fórmulas en teoría de integración, en teoría de la medida, siempre te permiten construir un cambio de variables con este jacobiano. Si esto es una constante, este es el jacobiano. ¿Ah? Lo saben desde cálculo. ¿Okay? Entonces por eso me salió ese jacobiano. ¿Va?
Ok, entonces, esto es igual a omega n por el límite cuando r tiende a infinito de la integral de 0 a r de rho n menos 1 sobre 1 más rho a la mp respecto de rho. ¿Por qué? ¿Quién es omega n? Omega n, fíjense, aquí tienes que integrar respecto a eta, ¿no? Que son los parámetros que parametrizan la superficie, la frontera de la bola radio 1. Ok, pero nada de esto depende de eta. Entonces sale, esto es puramente radial, sale y me queda la integral sobre la frontera de la bola radio 1 con centro en 0. Ajá. ¿Qué es eso? Eso es omega n. Esta es notación estándar. Omega n es el área, ¿okay?, de la n esfera unitaria. ¿Sí? Es notación estándar en análisis, le ponemos omega n. Entonces lo único que necesitamos hacer es encontrar una m suficientemente grande, lo cual tenemos control sobre m porque estamos en la clase de Schwartz. Recuerden que es para toda m. Entonces tenemos que encontrar una m para el cual esta integral es finita. Pero se puede reducir todavía más porque fíjense, podemos separar la integral, ¿no? Porque esto es igual a omega n por la integral de 0 a 1 de rho n menos 1 de 1 más rho mp respecto de rho más la integral de 1 a infinito de rho n menos 1 sobre 1 más rho a la mp respecto de rho. Pero fíjense, integrando aquí, esto es una función continua respecto de rho, ¿no? ¿Okay? En 0 y en 1 pues no le pasa nada a esta función. En cualquiera de sus valores entre 0 y 1 tampoco. Entonces esto es integrable. Entonces, para determinar si esto es integrable, lo único que hay que verificar es que pasa de 1 hasta infinito. Entonces, asterisco. Esta última relación será finita si asterisco es finita. ¿Ok? Bueno, pero esto es fácil porque entonces la integral de 1 a infinito de rho n menos 1 sobre 1 más rho a la mp respecto de rho. Fíjense que esto es menor o igual que la integral de 1 a infinito de rho n menos 1 sobre rho mp, ¿no? Y eso es porque rho más 1 a la mp, ¿okay?, de entrada rho más 1 pues es mayor que rho, ¿no? De hecho aquí le pueden poner, no, es menor o igual, no hay problema, pero rho más 1 pues es mayor que rho, pues tengo esta desigualdad, ¿vale? Y esto a fin de cuentas es la integral de 1 a infinito de rho n menos 1 menos mp respecto de rho. Entonces lo único que hay que hacer es poner una m para el que esto sea finito. Ahí tal m, sí hay. Esto es entonces, fíjense, si n fuera igual a mp, ¿qué les queda? Si n es mp, me queda la integral de 1 a infinito de 1 entre rho, pero pues es el logaritmo, valor en infinito, entonces esto es infinito. Salud. ¿No? Luego, si resultara que la n es mayor que mp, n mayor que mp, esto es una
esto es igual, vamos a poner, en cualquier caso, de hecho, si n es menor que mp, en tal caso, esto va a ser ρ a la n menos mp sobre n menos mp en cualquiera de estos dos casos, pero evaluado entre 1 e infinito. Entonces esto es infinito si n es igual a mp, ¿okay? Luego, si n es mayor que mp, ¿qué es esto? Si n es mayor que mp, entonces esto es una potencia positiva de esta función, ¿okay? Evaluada en infinito, pues me da infinito, ¿okay? Y por otro lado, si n es menor que mp, esto es una potencia negativa, evaluada en infinito es 0, menos esto, ¿okay? Menos 1 sobre esto, ¿no? Entonces en ese caso es finito, entonces es 1 sobre mp menos n, ¿no? ¿Está bien o está mal? Es mp, está bien, ¿vale? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo tanto, escogemos de la definición una m mayor que n entre p, ¿ok? Que están dados en sí. Entonces podemos concluir que f está en LP de Rn, ¿ok? Y fíjense que también podemos concluir otra cosa, y también toda de alfa f pertenece a LP, ¿ok? Con alfa multiíndice, cualquiera, porque las derivadas de la función en la clase Schwartz satisfacen una estimación del mismo tipo, ¿no? Que son menores o iguales que alguna constante sobre 1 más la norma de x a la m para cualquier m, ¿no? Entonces le pueden aplicar exactamente el mismo argumento. Entonces las funciones en la clase Schwartz y sus derivadas están en LP, ¿okay? Bien, la densidad es facilísima. Voy a usar de hecho otro resultado para probarla. Fíjense, la densidad es inmediata, ¿ok? Pues tenemos que las funciones de prueba en Rn están contenidas en la clase de Schwartz, ya habíamos visto esto, y la clase de Schwartz está contenida en LP. Ajá. Y ustedes saben de sus cursos de análisis que la cerradura de las funciones de prueba con la norma en LP está contenido de entrada por esta cadenita, por estas contenciones. Esto está contenido, debe estar contenido en la cerradura de S con la norma en LP, y esto pues debe estar contenido en la cerradura de LP, pero pues LP es de Banach, ¿no? ¿Ok? Pero ¿quién es? Ustedes saben, como les digo, de sus cursos de análisis, que esto es la cerradura de las funciones de prueba con la norma P, ¿no? Es decir, saben que las funciones de prueba son densas en LP. Entonces, ¿qué concluyen? Que por lo tanto, la cerradura, la clase de Schwartz, pues es la cerradura de las funciones de prueba, pero eso es LP. ¿Sí? Entonces, las funciones en la clase Schwartz son densas en LP. ¿Sale? Bueno, definición
sea f en L1 de Rn. ¿Okay? La transformada de Fourier de f está definida por y la pongo así. F de f son dos notaciones, se denota así y se denota f pico xi también. Y es 1 entre 2pi a la n medios de la integral en Rn de e a la menos ix punto xi por f de x de x. ¿Ok? Entonces, déjenme escribir la otra definición y te explico. Y la transformada de Fourier inversa está definida por f a la menos 1 de f minúscula como función de x. Ahora también se denota como f y esto, pues este pico al revés, no sé cómo decirle, sombrero, no sé. ¿Okay? Esto de x es igual a 1 entre 2pi a la n medios de la integral en Rn de e a la ix punto xi por f de x de xi. ¿Okay? Donde en ambas definiciones tengo que x y xi están en Rn. ¿Sale? Entonces, puede que hayan visto en algún momento alguna otra definición de la transformada de Fourier. Por ejemplo, si el 2pi a la n medios, pero aquí les meten un factor de 2pi. ¿Ok? Incluso, fíjense, pueden verla, la transformada sin este menos y su transformada inversa con el menos acá. Pues es como la definición opuesta. No importa, todas las definiciones son equivalentes en el sentido de que una vez establecida tu definición, todos los resultados son válidos. Todos, ¿no? Con cualquier definición. Pero nosotros usamos esta, ¿okay? Para que nos queden limpias ciertas cosas que quiero que me queden limpias. Nada más. ¿Va? ¿Qué es lo primero que notamos? ¿Por qué le pedimos que esté en L1? Bueno, porque si ustedes... antes de eso, permítanme. ¿Por qué dos notaciones? Fíjense que en sí, aquí en sí estoy definiendo un operador, ¿no? Entonces, cuando yo quiera tratarla como operador, la denoto con f. El operador f, digamos la transformada de Fourier, está mandando esta f en f pico, ¿sale? Y cuando quiera hacer las cuentas, simplemente le pongo f pico. ¿Sí? Es lo que es la diferencia en las notaciones, ¿no? Entonces, para hacer cuentas es más fácil usar estas, y cuando uno trabaje con la transformada como un operador que vamos a trabajar, pues hay que ponerle f mayúscula, ¿sí? F elegante, ¿sale? Bien, entonces vean que como la función está en L1, la transformada y su transformada inversa están bien definidas, por eso pedimos que esté en L1. ¿Okay? Al menos, mínimo. Vamos a ver que de hecho para cosas más importantes necesitamos más regularidad. De hecho, la transformada de Fourier se define adecuadamente sobre la clase de Schwartz. Y solo ahí. La pueden definir en otro lado. Mis exalumnos parciales tú saben que también se puede definir con distribuciones temperadas, pero en sí para funciones, pues las funciones son las de la clase de Schwartz. ¿Va?
Entonces, como f está en L1 de Rn, entonces f pico de xi está bien definida como función, ¿no? Pues fíjense que f pico de xi, su módulo, pues es menor o igual que la norma en L1 de Rn, en Rn, ¿no? De hecho aquí me falta un factor, 1 entre 2pi a la n medios, ¿sí? Pero pues si la f está en L1, pues esto es finito, ¿okay? Para cada xi van a poder definir esto. Bien. Teorema 1. La función f pico de xi es uniformemente continua. La prueba es fácil. ¿Okay? Esta función es continua. ¿Va? Pues demostración. Pues sea epsilon mayor a 0, como la f estamos asumiendo en L1, entonces xtr mayor a 0, tal que la integral en Rn sin una bola de radio R con centro en 0 para alguna R, ¿okay? El módulo de f es menor que epsilon entre 4. ¿Están de acuerdo? Porque como la función está en L1, eso quiere decir que esta integral debe converger, es decir, eventualmente, ¿okay? Debe haber una bola suficientemente grande, si te vas alejando más y más y más del origen, suficientemente grande, de tal manera que todo lo que queda fuera de la bola, pues es muy pequeño, su integral es muy pequeña, ¿no? Nada más definición de parte, con consecuencia de la definición de que f está en L1, ¿sí? Debe haber una bola de tal manera que la integral de Rn sin esa bola es suficientemente pequeña. ¿Okay? Ahora, y fíjense por cierto que por lo que acabamos de probar, cualquier función en la clase de Schwartz satisface que su transformada está bien definida, ¿no? Porque en particular está en L1. Ajá, bueno. Okay. Entonces vamos a tomarnos delta mayor a 0, tal que 2R por delta, por la integral sobre la bola de radio R con centro en 0, de f de x es menor a epsilon, ¿no? ¿Ok? Eso es porque, otra vez por la definición, la integral sobre la bola debe ser finita y debo poder encontrar una delta que haga este trabajo. ¿Sí? Bueno, sea el módulo de h menor que eta y h en Rn. Entonces, para cualquier xi en Rn, tenemos que, voy a pasar el 2pi a la n medios porque no me interesa, por f pico de xi más h menos f pico de xi. Esto pues es el módulo de la integral en Rn
de f de x por e a la menos ix punto xi, ¿ok? Por e a la menos ix punto h menos 1 de x en módulo. ¿Sí? Esto es la exponencial. Ajá. Pues nada más se sigue esto de la definición de la transformada. Bueno, pero esto es menor o igual, y vean que este factor, voy a meter el módulo, pero vean que este factor no me importa, porque su módulo es unitario, ¿no? Entonces esto es menor o igual que la integral de nRn, el módulo de f de x por e a la menos i x punto h menos 1 respecto de x, ¿no? Ok, y eso último, eso de ahí, fíjense que es igual a la integral sobre la bola de radio R, centro en 0, de lo mismo, f de x por e, el módulo de e a la menos ix punto h menos 1, más la integral en Rn sin la bola de radio R con centro en 0, de f de x por el módulo de e a la menos ix punto h menos 1 de x. No, nada más separé la integral, ¿sí? En conjuntos disjuntos. Entonces vamos a ponerle a esta fórmula asterisco, ¿va? Donde, fíjense que el módulo complejo lo puedo escribir como e a la menos i x punto h menos 1, esto es i x punto h, ¿okay? Por la integral de 0 a 1 de e a la menos i x punto h por t de t, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Sale? ¿Va? Bueno, entonces para todo x y h en Rn, esto me dice que entonces